En la ciudad de Savannah, bajo el cálido sol de Georgia, donde el musgo español colgaba de árboles centenarios como cortinas del tiempo, existía un pequeño universo de olvido y resiliencia llamado Plaza de la Armonía. Allí, entre el hormigón desgastado y los bancos del parque que pocos recordaban haber ocupado, la pequeña Janie, de tan solo 4 años, descalza y vestida con un sencillo vestido rosa ya desteñido por el uso, daba vueltas al son de sus propias manos. Sus movimientos eran la expresión pura de la infancia, una danza espontánea llena de gracia natural que parecía brotar de su alma, ajena a las adversidades de la vida que la rodeaban. A su lado, con la mirada atenta y un corazón dividido entre la ternura por su bisnieta y el peso de sus 78 años, la señora Eleanor Brooks extendía su mano arrugada, no para aplaudir, sino con la esperanza de cobrar unos dólares para garantizar su próxima comida. Sus vidas eran una lucha diaria por la supervivencia, un testimonio silencioso de la extrema vulnerabilidad que puede acechar en las grietas de una ciudad histórica y, para muchos, encantadora. A pocos kilómetros de distancia, pero en un mundo que parecía orbitar otra galaxia, vivía Michael Whitmore, un niño de 7 años cuyos pequeños hombros soportaban el peso de un diagnóstico devastador. Hijo único del magnate tecnológico Benjamin Whitmore, cuya empresa de Atlanta estaba redefiniendo el futuro digital, Michael vivía en una mansión donde el lujo y la atención médica de vanguardia eran tan abundantes como la silenciosa tristeza que llenaba los pasillos. Una rara distrofia muscular progresiva lo había confinado a una silla de ruedas desde los 5 años, y con su movilidad llegó la alegría. El niño, antaño curioso y hablador, se había hundido en una profunda apatía, un capullo emocional que lo aislaba del mundo, de los juguetes caros, de los intentos fallidos de los terapeutas y de la mirada cada vez más desesperanzada de su padre. Benjamin, un hombre acostumbrado a gobernar imperios y marcar tendencia, se sentía impotente ante ese sufrimiento silencioso. El dolor de la ausencia de su esposa, quien no había soportado el peso de la enfermedad de su hijo, se sumaba a la angustia de ver a Michael marchitarse emocionalmente cada día. Ese día, el destino, con sus hilos invisibles y a veces crueles, pero también sorprendentemente generosos, comenzó a tejer un nuevo patrón en las vidas de aquellas almas. El lujoso coche de los Whitmore, un modelo importado cuyo brillo contrastaba con la sencillez del antiguo paisaje urbano, se deslizaba por las calles de Savannah. Benjamin había decidido, en un impulso casi desesperado, llevar a Michael a un viaje diferente, lejos de los ambientes estériles de las clínicas y la opulencia vacía de la mansión, buscando cualquier estímulo, por pequeño que fuera, que pudiera reavivar una chispa en la mirada perdida de su hijo. La señora Davis, ama de llaves, los acompañaba en el asiento delantero, con una expresión también llena de preocupación contenida, mientras que Michael, en su silla de ruedas adaptada dentro del vehículo, permanecía distante, con la mirada fija en algún punto más allá de la ventana, perdido en su propio laberinto privado de silencio y resignación. La ciudad pasaba ante él como una mancha borrosa, un escenario más para su tristeza pasiva. Fue al cruzar Harmony Square, esa plaza casi olvidada que la mayoría de los residentes adinerados de Savannah probablemente ni siquiera notarían, que ocurrió lo improbable. Entre los árboles y los bancos vacíos, una pequeña figura rosada giraba con una energía contagiosa. Era Janie, en su baile diario, ajena al mundo, con los pies descalzos, marcando el ritmo en el suelo de cemento, las palmas de las manos creando su propia orquesta privada. Su fino cabello rubio ondeaba con el movimiento, y una sonrisa genuina iluminaba su rostro infantil. Para cualquier otro transeúnte apresurado, habría sido solo una escena pintoresca, quizás triste, de pobreza urbana.
Pero para Michael Whitmore, ese vistazo a la bailarina fue como un interruptor que se encendió en lo más profundo de su alma dormida. Por primera vez en meses, quizás años, un atisbo de genuina curiosidad apareció en sus ojos, y para asombro de Benjamin y la señora Davis, una leve, casi imperceptible sonrisa comenzó a formarse en las comisuras de sus labios. Benjamin, al notar el repentino cambio en la expresión de su hijo, sintió un vuelco de esperanza. «Detén el coche», le instó al conductor, con la voz entrecortada por la emoción contenida. El vehículo se detuvo suavemente cerca de la plaza. Michael mantuvo la mirada fija en Janie, quien, al notar el coche detenido y las miradas curiosas, no se intimidó. Al contrario, con la encantadora espontaneidad de la infancia, intensificó sus giros como para compartir su alegría con estos nuevos espectadores. Benjamin observaba la escena, dividido entre la sorpresa y una ternura que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si la vitalidad de aquella niña, tan llena de vida a pesar de su aparente pobreza, hubiera logrado perforar la gruesa capa de apatía que envolvía a Michael. Sacó el móvil del bolsillo, con el impulso de grabar ese momento, esa chispa de interés en la mirada de su hijo, sin imaginar las consecuencias que un acto tan simple tendría. La señora Eleanor Brooks, sentada en un banco cercano, observaba la interacción con una mezcla de cautela y secreta esperanza. Vio la riqueza estampada en el coche y la ropa de sus ocupantes y temió que su pequeña Janie pudiera molestar o ser malinterpretada. Pero al ver la sonrisa en el rostro del niño en silla de ruedas, una sonrisa que parecía tan rara y preciosa, el corazón de su bisabuela se ablandó. Janie, a su vez, sin ningún filtro social ni noción de las barreras invisibles que separan mundos tan diferentes, se acercó al coche aparcado, con sus ojitos brillando de curiosidad. No veía la silla de ruedas como un impedimento, ni la riqueza como una distancia. Él solo veía a otro niño, y en su universo infantil, los niños existían para jugar. «¿Quieres bailar?», le preguntó a Michael con voz dulce y clara, extendiendo sus manitas, sucias de tierra, pero llenas de una sincera invitación. La invitación de Janie flotaba en el aire, cargada de una pureza desconcertante. Michael, que se había negado a interactuar durante tanto tiempo, miró las manos extendidas de la niña y, para sorpresa de todos, especialmente de su padre, una luz diferente apareció en sus ojos. Ya no era solo curiosidad, era una tímida vacilación, un deseo casi olvidado de conectar. Benjamin, con la respiración contenida, vio a su hijo levantar lentamente una de sus manos. Los dedos, antes inertes por la apatía, intentaban un movimiento tembloroso. Janie, al notar el intento, sonrió aún más y comenzó a mover sus propias manos al ritmo de una melodía imaginaria, animándolo. «Con las manos», exclamó, «fuera la forma de baile más natural del mundo». Y Michael, superando una barrera invisible que parecía infranqueable, comenzó a seguir sus movimientos con los dedos, luego con los puños, y pronto sus brazos, antes pesados y sin vida, flotaron en el aire, en una coreografía torpe pero inmensamente significativa. Benjamin Whitmore sintió lágrimas calientes correr por su rostro al presenciar esa escena. Era más que un simple movimiento, era la vida palpitando de nuevo en su hijo, una chispa de genuina alegría que no había visto desde antes de su diagnóstico. La pequeña Janie, con su inocencia y su baile improvisado, había logrado en pocos minutos lo que meses de costosas terapias y reconocidos especialistas no habían logrado. Había devuelto a Michael, aunque fuera por un instante, aunque solo fuera con el movimiento de sus manos. La señora Davis, junto al conductor, también lloró en silencio, conmovida por la pureza de aquel encuentro. El móvil de Benjamin seguía grabando, capturando no solo el baile de las manos, sino también la transformación en los ojos de Michael,
la luz que volvía a brillar en su pálido rostro. Fue un momento sagrado, un pequeño milagro ocurriendo allí, en la sencillez de una plaza olvidada, entre dos niños de mundos tan diferentes, unidos por el lenguaje universal de la danza y la empatía. Cuando el baile improvisado terminó, un silencio emotivo se apoderó del coche. Michael seguía sonriendo, una sonrisa frágil pero auténtica, con la mirada fija en Janie, que aplaudía, feliz con su nueva pareja de baile. Benjamin, recomponiéndose lo mejor que pudo, sintió una inmensa gratitud por aquella niña. Bajó del coche y se acercó a la señora Eleanor, quien observaba todo con silenciosa dignidad. Le dio las gracias efusivamente, con la voz aún entrecortada, e insistió en dejarle a la anciana una considerable cantidad de dinero, un gesto de reconocimiento por el inmensurable bien que Janie había hecho por Michael. La señora Eleanor, aunque inicialmente dudó en aceptar tal generosidad, terminó cediendo a la sinceridad del empresario, pensando en el alivio que el dinero traería a sus necesidades más urgentes. Intercambiaron pocas palabras, pero pareció establecerse una profunda comprensión entre el hombre adinerado y la mujer marcada por la vida. Antes de irse, Benjamin se prometió a sí mismo que encontraría la manera de ayudarlos a ambos de forma más constante. Lo que Benjamin no imaginaba era que su asistente personal en Atlanta, una joven ambiciosa y algo despreocupada con la privacidad ajena, al recibir el video que le había enviado como registro personal y emotivo, lo vería como una oportunidad para humanizar la imagen de su jefe. Sin autorización, editó brevemente las imágenes, añadió una canción emotiva y publicó el video en las redes sociales de la empresa, con un pie de foto que hablaba de encuentros inspiradores. En cuestión de horas, el video de la bailarina callejera y el niño rico en silla de ruedas explotó en Internet. Millones de visualizaciones, compartidos y comentarios inundaron la web, convirtiendo a Janie y Michael en sensaciones virales instantáneas. La mayoría de las reacciones fueron de emoción y admiración por la pureza de ese momento, pero la viralización, como un arma de doble filo, pronto traería consecuencias oscuras e inesperadas para los más vulnerables de la historia. En Harmony Square, las vidas de Janie y la señora Eleanor cambiaron de la noche a la mañana, pero no como cabría esperar de un cuento de hadas moderno. La repentina notoriedad, en lugar de traer ayuda o alivio, atrajo la envidia y la codicia de otras personas sin hogar y figuras oportunistas que frecuentaban la plaza. Empezaron a circular rumores de que la bailarina y su bisabuela habían recibido una fortuna del hombre rico del video y que ocultaban dinero. Las miradas de admiración que Janie había recibido previamente de algunos transeúntes se transformaron en miradas codiciosas y amenazantes. La señora Eleanor, presentiendo el peligro inminente, intentó proteger a su bisnieta, manteniéndola cerca de ella, pero la hostilidad en el ambiente era cada vez mayor y palpable. El pequeño refugio que la plaza había representado, a pesar de todas las dificultades, se estaba convirtiendo en un lugar peligroso. La situación llegó a un punto crítico una noche fría y oscura. Mientras la señora Eleanor dormía, aferrada a la pequeña bolsa donde guardaba el dinero que Benjamin le había dado y sus pocas pertenencias, un grupo de vándalos, impulsados por la envidia y la falsa creencia de que ocultaba una gran suma, la atacó brutalmente. Le robaron todo: el dinero, algunos documentos viejos, una pequeña manta andrajosa y, lo peor de todo, la poca seguridad que aún le quedaba. Janie, que dormía a su lado, despertó entre los gritos y la confusión, y la escena que presenció, su bisabuela tendida, herida y llorando, quedaría grabada en su memoria infantil, con los colores del terror más puro. Asustada, herida y sin un céntimo, la señora Eleanor tomó la decisión más difícil: huir de allí,
de aquel lugar que ahora solo representaba miedo y violencia. Entonces comenzó una nueva y dolorosa peregrinación para la anciana y su pequeña bisnieta. Vagaron por las calles de Savannah, buscando refugio en los toldos de las tiendas cerradas y en los huecos de las escaleras, siempre con miedo, siempre hambrientas. Las noches frías y húmedas empezaron a hacer mella en la ya frágil salud de la señora Eleanor. Una tos seca y persistente se instaló en su pecho, acompañada de fiebre y un cansancio que la hacía tambalearse. Janie, a pesar de su corta edad, demostró una resiliencia y un cariño conmovedores, intentando reconfortar a su bisabuela con su pequeño cuerpo, cantándole canciones suaves para calmarla durante sus ataques de tos. Fue una dolorosa inversión de roles. La niña cuidando a la adulta, ambas víctimas de una crueldad que no podían comprender. La ciudad, escenario del alegre baile de Janie, se revelaba ahora como un laberinto hostil, indiferente a su sufrimiento. Fue en una de esas noches desesperadas, cuando la señora Eleanor apenas podía mantenerse en pie debido a una fiebre alta, que una figura inesperada apareció en su camino. Laura Jensen, una profesora de baile solitaria, viuda y jubilada, regresaba a su pequeño apartamento en Midtown después de visitar a una amiga. Al ver la escena de la anciana, visiblemente enferma, sostenida por una niña pequeña con ojos asustados, su corazón, que en los últimos años se había endurecido un poco por la soledad y la pérdida de su esposo, sintió una punzada de compasión. Laura no era rica, vivía de los escasos recursos de su pensión, pero no podía simplemente ignorar su sufrimiento. Se acercó con cautela y con voz suave y acogedora le ofreció ayuda. La señora Eleanor, desconfiada al principio, pero abrumada por el cansancio y la preocupación por Janie, finalmente aceptó. El pequeño apartamento de Laura Jensen, aunque modesto, les pareció un palacio a Janie y la señora Eleanor. Había un sofá mullido donde la anciana finalmente podía descansar, un baño con agua caliente y, lo más importante, la sensación de seguridad que no habían experimentado en días. Laura, con sorprendente dedicación, cuidó de la señora Eleanor lo mejor que pudo, usando sus habilidades de primeros auxilios y compartiendo los pocos medicamentos que tenía en casa. Preparó un caldo caliente, le dio ropa limpia a Janie e improvisó una cama para ambas en su sala de estar. Mientras la señora Eleanor luchaba contra la neumonía que se había instalado en sus pulmones, Janie, ahora en un entorno seguro, comenzó a mostrar quién era realmente. Bastaba con que escuchara una suave canción que Laura había puesto en la radio para que sus piececitos se movieran, sus brazos crearan formas en el aire, sus ojos brillaran con una intensidad que Laura, ex bailarina y maestra, reconoció de inmediato. Laura Jensen quedó absolutamente hipnotizada al ver a Janie bailar en su pequeña habitación. No eran pasos ensayados de ballet clásico, ni de ninguna otra técnica formal. Era pura emoción traducida en movimiento. La pequeña parecía flotar, cada gesto cargado de una expresividad que trascendía con creces sus 4 años. Había una musicalidad innata, una comprensión instintiva del ritmo y el espacio, y una capacidad para transmitir sentimientos, alegría, tristeza, esperanza, a través del cuerpo que Laura rara vez había visto, ni siquiera en sus alumnos más talentosos. Era un don en bruto, un diamante por pulir, pero cuyo brillo ya era cegador. En esa pequeña bailarina callejera, Laura vio no solo a una niña necesitada de ayuda, sino la encarnación del arte en su forma más pura y visceral. Un propósito olvidado comenzó a despertar en la maestra jubilada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la suntuosa mansión de los Whitmore, el pequeño Michael se hundía cada vez más en su apatía. La breve alegría que le había traído conocer a
Janie se había desvanecido, dando paso a un anhelo y una frustración que no podía verbalizar, pero que se manifestaban en su negativa aún más vehemente a interactuar o participar en terapia. Lo único que parecía consolar al niño era ver, una y otra vez, el vídeo que su padre había grabado en la plaza. Le pedía a la criada que lo pasara a la tableta y sus ojos, habitualmente vacíos, adquirían un brillo efímero al ver a Janie bailar de nuevo, al recordar la sensación de sus propios dedos moviéndose en respuesta a su invitación. La ausencia de la pequeña bailarina lo destrozaba, como si una luz vital se hubiera extinguido. Benjamin Whitmore, alarmado por la regresión emocional de su hijo, sentía la culpa y la desesperación carcomiéndole las entrañas. Lamentaba amargamente no haber recopilado más información sobre Janie y su bisabuela ese día, no haber actuado con más rapidez para ofrecer ayuda concreta antes de que desaparecieran. La viralización del vídeo que su asistente había confesado haber publicado sin su permiso y que le había costado el trabajo, ahora parecía una maldición. Decidido a encontrar a la chica que había hecho sonreír a Michael, Benjamin movilizó todos sus recursos. Contrató a investigadores privados de primer nivel, ofreció recompensas por información y registró personalmente albergues, hospitales y comisarías de Savannah, pero Janie y la señora Eleanor parecían haberse evaporado, absorbidas por la inmensidad invisible de la pobreza urbana. Cada día, sin noticias, era un clavo más en el ataúd de la angustia del padre. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda de Janie y la señora Eleanor no dio resultados. Michael permanecía apático y Benjamin se sentía cada vez más impotente. Fue entonces cuando la fisioterapeuta de Michael, la doctora Ramírez, una profesional sensible y atenta, sugirió un enfoque diferente. Al notar la fijación del niño en el video y la importancia de ese encuentro en la plaza, sugirió que llevaran a Michael de vuelta a Harmony Square. La idea era intentar estimular algún recuerdo emocional positivo para reconectar al niño con ese momento de alegría, aunque la pequeña Janie ya no estuviera allí. Benjamin, aferrándose a cualquier rayo de esperanza, accedió de inmediato. Así, en una tarde soleada, muy similar a la de su primer encuentro, el coche de los Whitmore, acompañado por el doctor Ramírez y la señora Davis, la ama de llaves, se dirigió una vez más a aquella plaza olvidada, con el corazón encogido por una anticipación casi dolorosa. Las casualidades, o quizás los caprichos del destino, tienen estas cosas. Esa misma tarde, la pequeña Janie, sintiendo una inmensa añoranza por su antiguo escenario, convenció a Laura Jensen para que la llevara a Harmony Square. «Quiero enseñarte dónde solía bailar, tía Laura», le pidió con sus ojitos suplicantes. Y Laura, al ver la melancolía de la niña, no tuvo el valor de negarse. Llegaron a la plaza unos minutos antes que el coche de Michael. Janie corrió al centro del pequeño anfiteatro de hormigón e incluso sin música empezó a dar vueltas, con movimientos ahora quizás un poco más contenidos por la timidez frente a Laura, pero aún llenos de esa gracia natural. Fue en ese momento que el coche de Michael se detuvo y la mirada del niño, que había estado recorriendo la plaza con una esperanza casi inexistente, volvió a encontrarse con la figura de la pequeña bailarina del vestido rosa. Un grito de sorpresa y alegría, reprimido por la debilidad, escapó de sus labios. La escena que siguió fue uno de esos momentos que desafían la lógica y conmueven lo más profundo del alma humana. Al ver a Janie, Michael sintió una descarga de adrenalina, una urgencia que no había experimentado en mucho tiempo. Sus miradas se cruzaron y el reconocimiento fue instantáneo. Una sonrisa iluminó los rostros de ambos niños. Y entonces, con un esfuerzo que pareció sobrehumano a todos los que lo presenciaron, Michael,
que últimamente apenas podía mover los controles de su silla de ruedas motorizada, se impulsó con las manos sobre las ruedas, moviendo la silla poco a poco hacia Janie. El doctor Ramírez y la señora Davis contuvieron la respiración. Benjamin sintió que se le paraba el corazón. Janie, al ver el esfuerzo de su amiga, corrió a su encuentro, deteniéndose a pocos pasos, esperando. El reencuentro, en el centro de aquella plaza, fue silencioso, pero cargado de una emoción que hizo vibrar el aire. No hubo palabras, solo sonrisas, miradas, cómplices y la alegría pura de dos almas que se reconocían. Benjamin Whitmore, al presenciar ese segundo encuentro, esa demostración de la fuerza de voluntad de su hijo, sintió una oleada de emoción aún más intensa que la primera. Era la prueba de que la conexión entre aquellos dos niños era algo especial, algo que trascendía barreras sociales, económicas e incluso físicas. Se acercó lentamente, acompañado de Laura Jensen, quien también observaba la escena con lágrimas en los ojos, reconociendo en el brillo de la mirada de Michael la misma luz que había visto en Janie. La conversación entre los adultos fue inevitable. Benjamin, con la voz entrecortada, agradeció a Laura por cuidar de Janie y de su bisabuela, explicándole la desesperada búsqueda que había estado realizando. Laura, a su vez, les contó su situación, la neumonía de la señora Eleanor y el extraordinario talento de Janie para el baile. Allí, unidos por la preocupación y el amor por aquellos dos niños, comenzó a forjarse un nuevo vínculo. Ese mismo día, tras asegurarse de que la señora Eleanor recibiera atención médica adecuada en un hospital privado financiado por él, Benjamin Whitmore hizo una propuesta que cambiaría la vida de todos. Llevó a Laura, Eleanor, ya un poco mejor, pero aún débil, y Janie a ver su propiedad en Tybee Island, una isla cerca de Savannah, conocida por sus tranquilas playas y belleza natural. La casa de huéspedes de la propiedad, una estructura espaciosa, cómoda y totalmente equipada, llevaba años vacía desde que su esposa se fue. Con una generosidad que lo sorprendió incluso a él mismo, Benjamin ofreció esa casa para que Laura, Eleanor y Janie pudieran vivir con todos los gastos pagados. A cambio, tenía una petición, casi una súplica: que Laura, con su experiencia en danza, desarrollara algún tipo de terapia para Michael, utilizando el arte, la expresión y la conexión con Janie como herramientas de rehabilitación. La propuesta de Benjamin fue audaz y para Laura y Eleanor casi increíble. Pasar del borde de la pobreza a un hogar confortable junto al mar, con la promesa de seguridad y cuidados, parecía un sueño. Pero hubo dudas. Laura sentía el peso de la responsabilidad de curar a Michael, algo que ni siquiera los mejores médicos habían podido hacer. La señora Eleanor, con el orgullo herido por sus recientes dificultades, se resistía a aceptar tal caridad. Janie, sin embargo, con una intuición infantil, pareció comprender la esencia del trato. Podría estar cerca de su nuevo amigo Michael, y eso era todo lo que importaba. Tras mucha conversación, sopesando los pros y los contras, y viendo la sinceridad en los ojos de Benjamin y la renovada esperanza en el rostro de Michael al interactuar con Janie, Laura y Eleanor aceptaron. Fue un pacto silencioso forjado no por contratos, sino por la mutua esperanza de sanación y transformación. Mudarse a la casa de huéspedes en la isla Tybee marcó el comienzo de un nuevo capítulo para todas. El entorno tranquilo, la brisa marina, la seguridad de un hogar y la ausencia de las preocupaciones más básicas de supervivencia hicieron maravillas para la salud de la señora Eleanor, quien se recuperó lentamente de una neumonía y encontró un nuevo propósito en el cuidado de un pequeño jardín que Benjamin había planeado para ella. Janie,
Exploró cada rincón de la nueva casa y la playa con la curiosidad y la alegría de quien descubre un mundo nuevo. Y Laura Jensen, con una mezcla de nerviosismo y emoción, comenzó a diseñar las primeras sesiones de danza terapéutica para Michael, observando de cerca su interacción con Janie, buscando la clave para liberar el potencial latente del chico en esa conexión. Lo que había comenzado como un arreglo funcional, casi un acuerdo desesperado, rápidamente se transformó en algo mucho más grande, mucho más profundo. Las sesiones de danza terapéutica eran dirigidas por Laura en una gran sala de la casa principal que Benjamin había mandado acondicionar con barras, espejos y un suelo especial. Al principio, Michael observaba bailar a Janie, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos, con una intensidad que revelaba fascinación y tristeza por su propia inmovilidad. Pero Janie, con su naturalidad y falta de criterio, no lo dejó ser un mero espectador. Lo atrajo al centro del juego, inventando movimientos que podía realizar con las manos, los brazos y la cabeza. Laura guió esta interacción con maestría, utilizando la música, los colores, las texturas y sobre todo la fuerza de la amistad entre los dos niños para estimular no solo los músculos de Michael, sino también sus emociones. Y poco a poco, milagro tras milagro, el niño comenzó a responder. Sus movimientos se volvieron más coordinados, su expresión más vivaz y, lo más importante, la sonrisa volvió a ser una presencia constante en su rostro. La transformación de Michael fue visible y contagiosa. Ya no era el niño apático y aislado. Participó activamente en las sesiones con Laura y Janie. Mostró curiosidad, hizo preguntas e incluso intentó pequeñas coreografías con la parte superior del cuerpo, acompañando a Janie en sus bailes. Esta mejora física y emocional tuvo un profundo impacto en Benjamin Whitmore. Empezó a pasar más tiempo en Tybee Island, ajustando su horario de CEO para asistir a las sesiones, hablar con Laura sobre el progreso de su hijo y simplemente observar las conmovedoras interacciones entre Michael y Janie. La armadura emocional que había construido tras el diagnóstico de Michael y el abandono de su esposa comenzó a desmoronarse, dando paso a un padre más presente, más cariñoso, más humano. Redescubrió la alegría de ser padre, no de un hijo perfecto según los estándares del mundo, sino de un niño extraordinario que le enseñaba a diario lecciones de valentía y resiliencia. Janie, a su vez, floreció en ese ambiente de afecto y seguridad. Benjamin, al darse cuenta de su extraordinario talento y de su falta de educación formal, la matriculó en un prestigioso colegio privado de Savannah, proporcionándole transporte y todos los materiales necesarios. La niña, inteligente y con ganas de aprender, se adaptó rápidamente, aunque echaba de menos sus tardes libres bailando en la plaza. Pero ese vacío pronto se llenó. Laura empezó a darle a Janie clases de ballet más formales en el estudio improvisado de la mansión, y la pequeña absorbió cada lección con una facilidad impresionante. Sus tardes se repartían entre aprender técnica de ballet y sesiones de danza terapéutica con Michael, donde su espontaneidad y su capacidad para conectar emocionalmente seguían siendo la principal herramienta de sanación de su amiga. Entre la disciplina del ballet y la libertad de la danza expresiva, se formó allí una artista completa. La convivencia diaria entre estas personas de orígenes tan diferentes, unidas por circunstancias tan improbables, comenzó a forjar una nueva dinámica familiar, poco convencional, pero profundamente auténtica. La señora Eleanor, con su sencilla sabiduría y cariño de bisabuela, se convirtió en una figura maternal para todos, cuidando el jardín con un amor que se reflejaba en la belleza de las flores, preparando exquisiteces que evocaban una infancia olvidada y contando historias que encantaban tanto a Janie como a Michael. Laura redescubrió su propósito como maestra y mentora,
viendo cómo su conocimiento de la danza adquiría una nueva dimensión terapéutica y transformadora. Benjamin aprendía a equilibrar las dificultades del mundo empresarial con la dulzura de las relaciones afectivas, y los dos hijos, Janie y Michael, fueron el epicentro de esa transformación, el vínculo que unió todos esos corazones en un pacto silencioso de amor, cuidado y esperanza. Era una familia improbable, forjada en el dolor, pero cimentada por la alegría de un nuevo comienzo. El éxito del método intuitivo y cariñoso desarrollado por Laura, sumado a la visible recuperación de Michael y al extraordinario talento de Janie, comenzó a atraer la atención de otros profesionales de la salud que seguían el caso del niño. El doctor Ramírez, fisioterapeuta, quedó maravillado con los avances que la danza terapéutica estaba proporcionando. Avances que la medicina tradicional por sí sola no había logrado con tanta eficacia. Benjamin Whitmore, al darse cuenta del potencial de lo que sucedía en su propio hogar, vio la oportunidad de transformar su dolor personal y el de su hijo en algo más grande, algo que pudiera beneficiar a otros niños y familias que enfrentaban desafíos similares. La idea de crear una institución dedicada a estas terapias expresivas comenzó a tomar forma en su mente, no como un proyecto empresarial, sino como una misión de vida. Con la misma determinación y los vastos recursos que empleó en sus proyectos tecnológicos, Benjamin se propuso crear el Centro Whitmore de Terapias Expresivas. El centro sería una institución sin fines de lucro dedicada a la investigación y aplicación de terapias basadas en el arte, la danza y la expresión corporal para la rehabilitación de niños con discapacidades físicas y emocionales. Reunió a un equipo de arquitectos para diseñar un espacio inspirador y totalmente accesible. Invitó a los mejores expertos para formar el consejo asesor y, por supuesto, a Laura Jensen como directora educativa y principal desarrolladora de los programas terapéuticos. Todos se involucraron plenamente. La señora Eleanor ya se veía como la abuela de todos los futuros niños del centro. Janie soñaba en poder bailar con ellos, y Michael, con renovado entusiasmo, participó en las conversaciones sobre las necesidades de los futuros pacientes, ofreciendo su perspectiva única. Meses después, el Centro Whitmore de Terapias Expresivas abrió sus puertas en Savannah, con una gran inauguración que reunió a autoridades, filántropos, familias de niños con necesidades especiales y a toda la comunidad. Conmovida por la historia de Janie y Michael, ahora ampliamente conocida, pero de una manera positiva e inspiradora, gracias al nuevo enfoque de Benjamin hacia los medios. El centro era un lugar de belleza y esperanza, con salas amplias y luminosas, jardines sensoriales y un equipo multidisciplinario apasionado por la causa. Durante la ceremonia, tras los emotivos discursos de Benjamin y Laura, ocurrió algo inesperado, salvo quizás la pequeña Janie y su equipo más cercano, que dejó al público en completo silencio, seguido de un suspiro colectivo de pura emoción. Michael Whitmore, quien observaba todo desde su silla de ruedas en el escenario junto a Janie, intercambió una mirada cómplice con ella. La niña, con una sonrisa alentadora, le ofreció las manos. Y entonces, frente a cientos de personas, Michael, apoyándose en la fuerza de su amigo y en una determinación que parecía emanar de cada fibra de su ser, plantó los pies en el suelo y lentamente, con un esfuerzo visible pero triunfal, se levantó de la silla de ruedas. El público contuvo la respiración y él dio un paso, luego otro, dos pasos temblorosos pero firmes hacia Janie, quien lo sostuvo con una mezcla de dulzura y fuerza. No fue una caminata larga, ni un baile elaborado. Fueron solo 2 pasos, pero en esos 2 pasos se encerraban años de lucha, de dolor, de esperanza y sobre todo
el poder transformador de una amistad improbable y la fe en el potencial humano. Las lágrimas corrían por los rostros del público y los aplausos que siguieron resonaron como un homenaje a la resiliencia y la valentía. Ese momento, los dos pasos de Michael se convirtieron en el símbolo del Centro Whitmore. Más que cualquier avance clínico documentado en los registros médicos, ella era la encarnación de la esperanza, la superación de obstáculos y la filosofía de que la curación va mucho más allá del cuerpo físico, llegando al alma y al espíritu. El centro se convirtió rápidamente en un referente nacional en terapias integrativas. Niños de todo el país acudían en busca de este método que combinaba ciencia, arte y afecto de manera tan única. Laura Jensen, como directora, imprimió su pasión y vasta experiencia en cada programa, en cada detalle de la recepción. La señora Eleanor, con su dulce manera y sus pasteles caseros, se convirtió en la figura cariñosa que dio la bienvenida a las familias, ofreciendo un hombro amigable y palabras de consuelo, una verdadera abuela para todos los pequeños pacientes que pasaban por allí. Janie, la pequeña bailarina de Harmony Square, continuó encantando a todos. Dividía su tiempo entre las clases formales de ballet, donde perfeccionó su talento natural con maestría, y su participación voluntaria en el centro. No enseñaba pasos de baile a los otros niños. Compartió su alma a través del movimiento, invitando a cada uno, con sus limitaciones y potencial, a encontrar su propia forma de expresarse, de liberarse a través de la danza. Llegó a ser conocida como la chica que baila con el alma, un faro de inspiración y empatía para todos los que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino. Su amistad con Michael siguió siendo el pilar de sus vidas, una conexión pura e inquebrantable que sirvió de ejemplo y motivación para los demás niños del centro. Benjamin Whitmore también encontró redención y un nuevo propósito. El magnate, antes considerado impenetrable y centrado únicamente en las ganancias, transformó su imagen pública y, aún más importante, su esencia. Canalizó gran parte de su fortuna e influencia en proyectos sociales centrados en la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de nuevas terapias. Se convirtió en un filántropo comprometido, un apasionado defensor de la causa de los niños con discapacidad, utilizando su propia historia y la de su hijo como testimonio del poder de la esperanza y la importancia de invertir en el potencial humano. La relación con Michael se profundizó de una forma que jamás imaginó, cimentada sobre una sólida base de admiración mutua, compañerismo y un amor que había superado las pruebas más duras. Por fin, comprendió que el mayor legado que podía dejar no estaba en los balances de su empresa, sino en las vidas que había ayudado a transformar. El tiempo, paciente escultor de destinos, siguió moldeando las vidas de aquella familia tan peculiar y de todos aquellos que se sintieron conmovidos por su historia. Un año después de la apertura del centro, la vida en la isla Tybee era una sinfonía de cariño, aprendizaje y superación. Llegó el 6º cumpleaños de Janie, una fecha que, para ella, siempre había estado marcada por la ausencia y las dificultades, pero que ahora celebraría con la alegría y el amor que tanto merecía. Benjamin organizó una hermosa fiesta en los jardines de la propiedad con todos los amigos del centro, del colegio y, por supuesto, de aquella familia que el destino había unido de forma tan extraordinaria. Fue una celebración de la vida, la amistad y las segundas oportunidades. Durante la fiesta, entre los globos de colores, el pastel decorado y las risas de los niños, se produjo otro de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria. La música empezó a sonar, una melodía suave y alegre, y Janie, con su vestido de cumpleaños acampanado,
miró a Michael con una silenciosa invitación en los ojos. Michael, quien había avanzado mucho en su rehabilitación en los últimos meses, usando muletas cada vez con más facilidad, le devolvió la sonrisa. Con la ayuda de sus muletas y el discreto apoyo de su padre y Laura, se levantó y caminó hacia el centro del jardín. Allí, frente a todos los invitados que observaban con el corazón desbordado de emoción, Michael y Janie comenzaron a bailar. No era un baile de pasos complejos ni técnica refinada. Era la danza del alma, la misma que los había reunido en aquella plaza olvidada de Savannah. Michael, apoyado en sus muletas, se movía con sorprendente ligereza, sus brazos siguiendo los de Janie, sus sonrisas entrelazándose en el aire. Janie giraba a su alrededor con la gracia de una mariposa. Sus movimientos expresaban pura felicidad. Por fin, estaban haciendo realidad el sueño que compartían desde su primer encuentro: bailar juntos, como iguales, celebrando la amistad que había transformado sus vidas y las de tantos otros. Era la imagen de la superación, la resiliencia y la belleza que puede surgir de los encuentros más inesperados. Las lágrimas en los ojos de Benjamin, Eleanor y Laura eran de pura gratitud. La historia de Janie y Michael, que comenzó con una mirada y un baile espontáneo en una plaza polvorienta, se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Demostró que los verdaderos milagros no residen en curas instantáneas ni soluciones mágicas, sino en la capacidad humana de conectar, sentir empatía, encontrar fuerza en la vulnerabilidad y transformar el dolor en propósito. El encuentro de estos dos niños, de mundos tan opuestos, desencadenó una cascada de transformaciones silenciosas y reales, demostrando que los pequeños gestos, cuando están llenos de amor y sinceridad, tienen el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. El baile que unió a un niño rico y a una niña de la calle ahora resonaba por los pasillos del centro Whitmore, transformando la vida de innumerables niños. La señora Eleanor Brooks vivió sus últimos años rodeada del amor de esa familia inusual y de la admiración de todos en el centro, donde fue una presencia constante y reconfortante. Falleció en paz, sabiendo que su pequeña Janie estaba a salvo, amada y en un camino de luz, difundiendo su arte y compasión por todo el mundo. Dejó un legado de serena dignidad, resiliencia y la prueba de que el amor de una bisabuela puede ser la base de los sueños más extraordinarios. Su jardín en la isla Tibí seguía siendo cuidado con cariño por todos, un símbolo viviente de su presencia y su amor por la naturaleza y las cosas sencillas de la vida. Laura Jensen encontró en su trabajo en el centro Whitmore la plenitud profesional y personal que nunca imaginó. La profesora de danza, jubilada y viuda solitaria, se convirtió en una líder internacional en terapias expresivas, publicando artículos, participando en conferencias y, lo más importante, impactando la vida de cientos de niños y familias. Pero su mayor alegría siguió siendo seguir de cerca el desarrollo de Janie, su alumna más brillante, y ser testigo de la fuerza de voluntad de Michael, el niño que le había enseñado que los límites del cuerpo se pueden superar con la fuerza del espíritu y la magia del arte. Ella demostró que nunca es tarde para reinventarse y encontrar un nuevo propósito que haga vibrar el corazón. Benjamin Whitmore, el director ejecutivo que una vez estuvo consumido por el trabajo y el dolor, se convirtió en un ejemplo de cómo la adversidad puede ser el catalizador de una profunda transformación personal. Aprendió a priorizar lo que realmente importa, a valorar las relaciones humanas por encima de los bienes materiales y a usar su influencia y recursos para construir un mundo más inclusivo y solidario. Su relación con Michael se convirtió en el pilar de su vida, una fuente de aprendizaje y amor incondicional. Y nunca olvidó a la pequeña Janie, la niña que con su danza pura y su corazón generoso
Había roto las barreras de su mundo y le había mostrado el camino de regreso a su propia humanidad. El Centro Whitmore fue su mayor orgullo, el legado de un viaje de dolor, descubrimiento y redención. Janie y Michael crecieron juntos y su amistad se profundizó y transformó con los años, pero siempre conservando la esencia pura y mágica de su primer encuentro. Janie se convirtió en una reconocida bailarina, pero nunca abandonó su trabajo voluntario en el centro, inspirando a nuevas generaciones de niños a encontrar su voz a través de la danza. Michael, aunque la distrofia muscular siguió siendo un desafío, superó muchas de sus limitaciones físicas, se graduó de la universidad y trabajó junto a su padre en la fundación, dedicando su vida a defender los derechos y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Fueron la prueba viviente de que las conexiones que establecemos, por inesperadas que sean, pueden definir en quiénes nos convertimos. Y así, la danza que comenzó de forma tan sencilla y espontánea en una plaza olvidada de Savannah siguió resonando, no solo en los escenarios o en los pasillos del Centro Whitmore, sino en los corazones de todos aquellos que se conmovieron con esa historia. Una historia que nos recuerda que la verdadera magia de la vida reside en los encuentros improbables, en la fuerza de la empatía y la capacidad de transformar el dolor en danza, el silencio en canción y la desesperanza en un futuro donde cada paso, por pequeño que sea, puede ser un milagro. La vida, con sus contrastes y sorpresas, siguió su curso, demostrando que a veces son las almas más diferentes las que encajan a la perfección.